Bienvenidos al curso del mes de abril, La Pasión de Cristo en Marcos. Vamos a centrarnos precisamente en los relatos de la pasión, muerte y resurrección a partir del capítulo 14. Y el día de hoy vamos a empezar con el tema de la institución de la Eucaristía y el prendimiento de Jesús. Sí, entonces nos vamos a centrar en estos capítulos de Marco y vamos a ir sacando los temas más importantes y cómo también podemos traducirlo a la vida cotidiana. Entonces empezamos. Y primero vamos a ver, un poquito a estudiar esta escena del Evangelio de Marcos, donde Judas decide entregar a Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, ¿sí? Concretamente nos centramos en el versículo 10, ¿sí? Desde el versículo 10 vamos a leer, dice así. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo, refiriéndose a Jesús. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. Entonces aquí debemos centrarnos en el contexto de la Pascua judía, ¿sí? Antes de la cena pascual se ve la intención de Judas, ¿no? Y el texto es interesante porque primero insiste nos da este detalle que es uno de los 12. Es uno de los discípulos cercanos, amigos, porque el grupo de los 12 precisamente son los discípulos del entorno más cercano que tiene Jesús. Y es uno de ellos quien lo va a entregar. Lo interesante es de que se va a utilizar mucho no tanto la palabra traicionar, sino la palabra entregar. ¿Sí? Judas entrega a Jesús, ¿no? Y en este caso se lo entrega a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes se muestran alegres, contentos. ¿Por qué? Porque ya desde hace, vamos a decir, tiempo, o sea, en el Evangelio de Marcos, concretamente desde Marcos 11, 18, ¿sí? En esta escena cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, ellos ya tenían la intención de acabar con su vida, ¿no? Literalmente el texto dice así, si ustedes tienen su Biblia a su mano, ¿no? Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 18, dice: se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. ¿Sí? Entonces, aquí vemos pues que sus deseos están a punto de cumplirse y de la manera menos esperada, ¿no? Porque ellos no se les cruzó por la cabeza que uno de los 12, uno de sus discípulos, lo iba a entregar. El texto no dice si Judas pidió dinero, ¿no?, por entregar a Jesús, o si fueron los sumos sacerdotes quienes le ofrecen dinero para asegurarse que traicione a Jesús. O sea, el texto no da mucho detalle, simplemente nos dice que Judas tiene la intención de entregar a Jesús y los sumos sacerdotes le prometen dar dinero. Entonces, pero tampoco nos queda claro cuáles son las motivaciones que tiene Judas para poder entregar a Jesús. ¿Es un motivo económico? Tal vez estará desilusionado por el tipo de mesianismo que ofrece Jesús, ¿no? El texto, insisto, al menos Marcos no nos dice explícitamente por qué. Entonces, el tema de la entrega de dinero, al menos en la versión de este evangelio, parecería que es la motivación que tienen los sacerdotes de asegurarse pues que Judas tal vez no cambie de opinión, ¿no? Y, pues, se quieren asegurar ofreciéndole un monto de dinero. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Los discípulos preparan la Pascua, ¿no? Los discípulos salieron, vamos a leer el texto y continuamos, ¿no?, desde el versículo 16, estamos en el Marcos 14. Los discípulos salieron y llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús les dijo: yo les aseguro
que uno de ustedes entregará, ¿no? Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Insisto, estamos dentro del contexto de la cena pascual judía, ¿no? Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, concretamente con los 12, en una casa en Jerusalén, ¿no? La cena empieza al atardecer. Esto es importante porque al menos el texto no dice de que haya comido con sus otros discípulos o con mujeres. Ahora, ¿por qué insisto en esto? ¿No? Porque normalmente cuando se estudia el tema de la institución de la Eucaristía, se refiere a que Dios instituye el sacerdocio de la nueva alianza, ¿no? Y se lo confiere a 12 varones. Y precisamente en los relatos de los evangelios da a entender que no hubieron mujeres. Ojo, dentro del ministerio de Jesús sí hubo mujeres discípulas, pero al menos en el relato de la última cena, en las versiones que tenemos en los evangelios, solo son varones los que participan, concretamente el grupo de los 12. Jesús es consciente de que será traicionado o entregado por uno de los suyos. Marco quiere demostrar, ¿no?, que algo tan escandaloso como la traición de uno de los que es cercano a Jesús no lo toma prevenido. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo texto nos muestra de que Jesús ya sabía de que lo iban a entregar. Ahora nosotros debemos preguntarnos por qué el autor insiste mucho en este hecho, ¿no? De presentarnos a Jesús como que ya tenía conocimiento previo. Ojo, no estoy cuestionando el hecho de que Jesús sabía o no. Simplemente, ¿cuál es la motivación catequética? ¿Sí? ¿O cuál es la motivación pedagógica para que Marcos insista en el hecho de presentarnos a Jesús como que él ya sabía que lo iban a entregar? Y una de las razones es que al menos, por ejemplo, para los primeros cristianos, pudo haber sido muy escandaloso que uno del entorno cercano a Jesús lo haya entregado, ¿no?, lo haya traicionado. Entonces, para esto primero es notable que los evangelistas no se callan sobre esto, ¿no? Ellos cuentan que sí, efectivamente Judas lo traiciona, ¿no? Pero también se muestra de que a Jesús no es que lo agarran desprevenido, no es que esto es una especie de infortunio o que es algo que se le escapa a los planes de Jesús, que él ni siquiera se le había cruzado por la cabeza, que iba a padecer en la cruz, sino todo lo contrario. Él es consciente de lo que está por venir y él, ¿no?, libremente acepta esto, ¿no? Acepta esta traición, estos problemas, porque él quiere cumplir con la voluntad de su Padre, ¿sí? Ese es el tema, presentarnos a un Jesús que, insisto, que a pesar que conoce las adversidades, a pesar que sabe lo que va a venir, él sigue adelante. Él quiere cumplir con la voluntad de Dios. Y eso ya lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Los discípulos preparan... Bueno, seguimos con el comentario. La indicación de que el traidor es el que moja el pan del mismo plato de Jesús no es una indicación para que los apóstoles descubran al traidor. En realidad es una indicación para el lector, para que podamos nosotros darnos cuenta del grado de cercanía que Jesús tenía con Judas, ¿no?, hasta el punto de compartir un plato en el cual mojan el mismo pan. No, lo digo porque a veces hay alguien que se pueda preguntar, pero ¿cómo es posible que los apóstoles no se hayan dado cuenta de que Judas mojó, por ejemplo, ¿no?, su pan en el plato de Jesús? Insisto, la intención de este detalle no es tratar de demostrar que Jesús les está dando pista a los apóstoles para que descubran al traidor. No, es una pista para que el lector sepa, insisto, el grado de cercanía que tenía Jesús con Pedro, uno de los 12, por lo tanto, para hacer ver al lector lo doloroso que fue la traición de Judas. Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que será entregado. Esta es una paradoja porque en Daniel 7, 13 al 14
¿no? En el Antiguo Testamento, se nos muestra que el Hijo del Hombre, ¿no? Es un humano, dice que viene entre las nubes, que recibirá todos los reinos de la tierra. Es un ser humano que va a ser exaltado, que va a ser glorificado. Pero en ninguna parte del libro de Daniel, cuando se habla de esta figura misteriosa del Hijo del Hombre, se nos menciona que va a pasar por el sufrimiento, por la cruz, que será humillado. Yo sé que ustedes en este momento pueden estar pensando en el cántico del siervo sufriente de Isaías, pero ojo, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, esa es una imagen del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Daniel, en donde ya se anuncia que, ¿no?, un ser humano desconocido, una figura anónima, ¿no?, va a asumir el gobierno, el dominio de todas las naciones, va a ser exaltado por Dios. En el Nuevo Testamento se revela que ese Hijo del Hombre es Jesús. Jesús quien va a asumir el dominio de las naciones a partir de su resurrección. Pero lo que no se nos dice en el libro, al menos en el libro de Daniel, es que este Hijo del Hombre, para que sea glorificado, para que asuma el dominio de las naciones, va a tener que sufrir en la cruz. Y esto es algo nuevo, ¿sí? Esto es una novedad en el Nuevo Testamento, y es algo que los discípulos recién van a poder comprenderlo después de que Jesús muere en la cruz y después que resucite. Cuando Jesús resucita, ellos realmente van a abrir los ojos. Y de hecho van a poder hacer esta conexión entre Jesús como el Hijo del Hombre anunciado en el libro de Daniel, pero también lo van a conectar con la figura del siervo sufriente en el libro de Isaías. ¿Sí? Es de esta manera en que los primeros cristianos van a ir releyendo o ir reinterpretando el Antiguo Testamento desde su fe en Cristo resucitado. Entonces continuamos con la institución de Eucaristía, ¿no? En Marcos 14, 22 dice: y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro, ya no beberé el producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. ¿Sí? Y Jesús, insisto, otra vez más, estábamos en el contexto de la cena pascual judía, va a instituir el rito de la nueva alianza. ¿Sí? Cuando habla acerca del pan, acerca del vino, está utilizando un lenguaje sacrificial que nos recuerda y está basado en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 8, cuando Moisés, el intermediario entre Yahvé y el pueblo de Israel, precisamente va a renovar la alianza. ¿Sí? Si están con sus Biblias, les invito, yo estoy ahorita con mi Biblia, la Biblia de Jerusalén, les invito a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 24, 8. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Dice así: entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Aquí se está refiriendo a la sangre del cordero, ¿no?, que es sacrificado, y con esa sangre va a rociar a todo el pueblo y va a decir: esta es la sangre de la alianza. Estas mismas palabras son las que va a utilizar Jesús. ¿Sí? Aquí Jesús se presenta como el nuevo Moisés, pero Él es superior a Moisés porque Él nos está ofreciendo una alianza mejor, ¿no? El vino ahora es, y lo va a decir Él, es su sangre, ¿sí? Va a ser la sangre de la nueva alianza. El pan, ¿sí?, va a ser su cuerpo. Ojo, acuérdense que en la cena pascual judía todos comían del cordero pascual. Lo interesante es que en los relatos de la institución de la Eucaristía no se menciona la aparición de un cordero, y eso es porque los evangelistas nos quieren mostrar que Jesús es el cordero de la nueva alianza. ¿Sí? Nosotros al comer del pan estamos comiendo del cordero pascual, que es Cristo, ¿no?, en la nueva alianza, y al tomar de la copa de vino estamos
precisamente tomando la sangre del pacto, la sangre de la alianza. Entonces, por ejemplo, en el caso de los católicos, cuando participamos de la Eucaristía, estamos renovando esta alianza. Jesús está instituyendo el rito de la nueva alianza, está instituyendo un nuevo sacerdocio. Es interesante ver las acciones eucarísticas de Jesús, ¿no? Cuando se refiere al pan, es toma el pan, ¿no? Primera acción. Segunda acción, lo bendice. Tercera acción, lo parte y lo da. Jesús no come el pan, Él da su carne, da su cuerpo. Son 4 acciones: tomar, bendecir, partir y dar. Lo interesante es de que si nosotros leemos los relatos de la multiplicación de los panes, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús multiplica los panes y toma el pan, hace estos 4 gestos eucarísticos. Toma el pan, lo bendice o da gracias, lo parte y lo da. Eso es porque en el fondo los evangelistas nos quieren presentar en el milagro de la multiplicación de los panes una prefiguración al banquete eucarístico. ¿Sí? Es por eso que estos 4 gestos eucarísticos no solamente están en el relato de la institución de la Eucaristía, sino también en la multiplicación de los panes. Igual se dice que Jesús toma una copa, da las gracias, ¿no? Y se lo da a los discípulos y todos bebieron de ella. Ojo, no es que cada uno tomó su copa. No hay que pensar que cada uno está ahí en su sitio, cada uno tiene su copa, ¿no? Jesús hace una bendición con el cáliz que él tiene, pero cada uno bebe de su copa. No, Jesús bendice la copa que él tiene y de esa copa todos beben. Esa es la indicación. De la copa que tiene Jesús, todos beben, ¿no? Beben de esta sangre de la nueva alianza. Entonces, ¿qué es lo importante en este gesto, en este rito de la institución de la Eucaristía? Jesús se da a sí mismo. Da su cuerpo, da su sangre en el pan y en el vino. Jesús asume su papel de sacerdote en esta nueva alianza, ¿no? Da de comer y beber a los 12. Hay que entender a la Eucaristía como una comida sacrificial, ¿sí? Porque hay todo un lenguaje sacrificial relacionado al rito de la alianza de Sinaí, ¿no? Hemos leído Éxodo hace un ratito, un pasaje, ¿sí? Y en esta nueva alianza Jesús se muestra como mediador, ¿sí? En el libro de Éxodo, Moisés es mediador entre Yahvé y el pueblo de Israel en la alianza del Sinaí. En el Nuevo Testamento, Jesús, superior a Moisés, es un mejor mediador entre Dios, el Padre, y el pueblo de la nueva alianza, que vendrá a ser o es la iglesia. El versículo 25 es interesante porque él dice: ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. A ver, uno puede estar preguntándose en este momento, pero usted me acaba de decir de que Jesús no comió del pan, no tomó el vino, simplemente lo da. Y eso es cierto. Pero en la cena pascual judía, en el rito, se bebían 4 copas de vino. 4 copas de vino. No voy a entrar mucho en detalle, pero con toda seguridad Jesús instituye la Eucaristía con la tercera copa. ¿Sí? Con la tercera copa. Entonces, ha habido otras 2 copas previas, ¿sí? 2 copas previas en donde Jesús ha bebido vino con la tercera copa, ¿no? En la cual también con el pan instituye la Eucaristía. En esta tercera copa él no toma de ella, la da de beber, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Si quisieran más información sobre este tema, en internet también pueden buscar el ritual de las 4 copas en la cena pascual judía, ¿no? Y ahí van a ver pues que con toda seguridad Jesús instituye la Eucaristía en la tercera copa. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que no volverá a tomar del fruto de la vid? Si nosotros, bueno, que ya conocemos, hemos leído con anterioridad los evangelios y sabemos cómo acaba esta historia, uno puede preguntarse, pero ¿en qué momento Jesús va a beber de este vino nuevo?
O la pregunta es, ¿se estará refiriendo al vino, al fruto de la vid, o se estará refiriendo a otra cosa? Eso también lo vamos a responder en las siguientes diapositivas, ¿no? Vamos a tratar de descubrir a qué se refiere con este vino nuevo, ¿no? Que va a vivir, que lo va a beber cuando se inaugure el reino de Dios. Acuérdense que durante todo el Evangelio de Marcos Jesús dice, conviértanse que el reino de Dios se ha acercado o se está acercando, ¿no? Y en este contexto de la institución de la Eucaristía, ¿no? Se dice que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a ver qué significa. Ahora vamos a ver la negación de Pedro, ¿no? Seguimos en Marcos 14, desde el versículo 26. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, perdón, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían todos. Aquí Jesús está citando un pasaje del libro de Zacarías 13:7, ¿no? La famosa frase, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, para afirmar que sus discípulos o el grupo de los 12 lo van a dejar solo, lo van a abandonar. Jesús les dice que va a resucitar y que se aparecerá ante ellos más adelante en Galilea. Pedro promete que no lo va a abandonar a Jesús ni se va a escandalizar a causa de él. Sin embargo, Jesús le dice que lo va a negar 3 veces. Ahora, esto es un dato curioso e interesante, pero en el mundo judío y en la Biblia, el número 3 muchas veces significa algo de intensidad, ¿no? O vamos, es como una especie de un superlativo, plenitud, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando los serafines alaban a Dios, ¿no? Dicen santo, 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 ¿no? Cuando se repite 3 veces, lo que están diciendo es que Dios es santísimo, ¿no? Pero una forma hebrea, ¿no? de expresar un superlativo o algo en plenitud es decirlo 3 veces. Entonces, decirle, o cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, es que la negación, o sea, está enfatizando la negación total de Pedro, ¿no? Con respecto a su maestro. Y esto explica por qué Jesús murió solo en la cruz, ¿no? A la hora de la hora, cuando las papas queman, como una expresión común, lo que se dice es que a las finales los discípulos huyeron por temor. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque Jesús, ¿no? En esta etapa difícil es traicionado por Judas, es negado, ¿no? Estamos viendo acá el anuncio de la negación de Pedro, y cuando nosotros leemos los evangelios, pues vemos que en la crucifixión Jesús estaba solo. El texto detalla que algunas mujeres lo seguían de lejos, ¿no? Estamos hablando de la versión de Marcos, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? En la hora más difícil de Jesús estuvo solo. Jesús ora en Getsemaní. Capítulo 14, versículo 35 en adelante. Y entonces, y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que de ser posible pasara aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene por tercera vez y le dice, me estoy salteando un par de versículos, ¿sí? Por si acaso. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar, basta ya. Llegó la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Jesús previó a que su pasión, previo a su pasión, perdón, estaba ahí mal escrito. Jesús previo a su pasión tiene un momento intenso de oración. Se dirige a Dios
¿no?, a su padre, ¿no?, y tiene este lenguaje familiar, este lenguaje de cercanía, Abba, que significa papá. Sus discípulos no entienden este momento y no oran con Jesús. O sea, ni siquiera saben lo que se viene. Jesús se refiere a su pasión y muerte como una copa amarga que debe beber. Jesús no quiere sufrir, ¿no? Acuérdense lo que dice: aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, insisto, Jesús no quiere sufrir, pero se somete a la voluntad de su Padre. Y esto es muy importante. Cuando Jesús en esta hora decisiva pone por encima de sus deseos personales la voluntad de su Padre, está revirtiendo el pecado de Adán. Esto es un paralelo tipológico muy interesante. Jesús está en un huerto orando, ¿no?, afirmando que a pesar de todo él quiere cumplir la voluntad del Padre. En otro huerto, ¿no?, en el Edén, tenemos a Adán, el primer hombre, que prefiere cumplir su voluntad, ¿no?, en este caso junto con Eva, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Prefiere, vamos a decir, ceder ante sus deseos que cumplir la voluntad de Dios, ¿no? En el primer jardín, en el primer huerto, Edén, Adán desobedece a Dios. En este nuevo huerto, Jesús, el nuevo Adán, quiere cumplir la voluntad de Dios. Por eso me refiero a que Jesús revierte el pecado de Adán. Jesús vuelve a referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. No se puede hablar de la glorificación de Jesús, no se puede hablar de Jesús como el que recibe el dominio de las naciones, ese Jesús exaltado. No se puede hablar de eso sin separarlo de la cruz, de su pasión, de su sufrimiento, ¿no?, de la humillación de la cruz. Ese es el binomio que hay en los relatos de la pasión: humillación, exaltación. Jesús alerta a sus discípulos, ¿no?, de lo que se viene. Judas entrega a Jesús. Versículo 43. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12. Miren, insiste de nuevo, uno de los 12, para que no quepa duda que es del círculo íntimo de Jesús, acompañado de un grupo con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y de los escribas y ancianos. El que iba a entregar les había dado la contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle y llevadlo con cautela, o llevadle con cautela. Nada más al llegar, se acerca a él y le dice rabí, que significa maestro, y le da un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Judas entrega a Jesús con un gesto íntimo, con un beso, que es una señal de amistad, pero que se convierte en traición. Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, las autoridades religiosas que deberían esperar con mayor expectativa al Mesías, terminan rechazándolo. Judas lo reconoce como maestro, pero para él ya no significa nada. Posiblemente Judas pensó que era otro tipo de Mesías. Posiblemente estaba pensando en un Mesías político que haría que el pueblo se rebelara contra la dominación política de los romanos, porque ha habido varios Mesías en esa época que tomaron las armas. Pero al darse cuenta que el tipo de mesianismo de Jesús era un mesianismo de servicio, no vamos a decir de entrega, o sea, por ejemplo, cuando Jesús hablaba del reino, lo hacía con señales: curaba enfermos, el mismo texto dice, ¿no?, perdonaba pecados, o sea, daba muestras de su mesianidad y divinidad, pero en gestos de servicio al otro, no en términos políticos, no en términos de dominación o ocupación militar. Posiblemente Judas, al igual que todos los discípulos, no comprendía bien qué tipo de Mesías era Jesús.
Esto recién lo van a entender después de la resurrección. Y esto es importante porque, por ejemplo, en Marcos, a la mitad del Evangelio, Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice: uno dice que eres un profeta, o, no, o que eres Elías, ¿no? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, ¿no? Pero después de esto dice que Jesús le dice que él tenía que ser entregado, ¿no? Que tenía que padecer, y Pedro, a pesar que había confesado que es el Mesías, como que esto le disgusta, ¿no? Y lo lleva aparte para decir que no siga hablando estas cosas, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque Pedro no está entendiendo qué tipo de mesianismo es. Y esto es muy importante porque tal vez los 12 estaban empezando a descubrir que Jesús era el Mesías. Y estaban empezando a convencerse que sí es el Mesías. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de Mesías tenían en mente? Porque para que Jesús le haya dicho a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque Pedro no entendía cómo el Mesías tenía que sufrir, esto hace más comprensible el hecho de por qué Judas entrega a Jesús. Posiblemente él estaba esperando otro tipo de mesianismo. Conclusiones acerca del tema que hemos visto ahora. Primero, que la institución de la Eucaristía está enmarcada en la entrega de Jesús por parte de Judas a las autoridades religiosas. Jesús instituye un rito y sacerdocio de la nueva alianza con la Eucaristía. El pan y el vino son signos de la nueva alianza. No solo no solo Judas lo traicionó, ¿sí? Voy a corregir la diapositiva cuando lo suba al aula virtual. No solo Judas lo traicionó, también se anuncia la negación de su amigo Pedro, ¿no? Y esto hace, insisto, que Jesús se presenta solo en estos momentos difíciles. Los que estaban con él terminan dejándole. Y eso lo vamos a ver en las otras semanas cuando profundicemos en estos últimos capítulos de Marcos. Y es por eso que Jesús acude a la oración en el monte, en el huerto de los olivos. Y tiene que tener este momento de encuentro con su Padre. Existe una conexión entre la Eucaristía y la cruz, ¿no? Y es entender que la pasión de Jesús es vista como una copa amarga que él tiene que beber. ¿Sí? Entonces, la conexión entre la Eucaristía y su muerte en la cruz es que esa muerte en la cruz es la copa amarga que tiene que beber. Por eso él dice, ¿no? Que no la beberá nueva hasta que llegue el reino de Dios. En otras palabras, con su sacrificio en la cruz se está, ¿no?, inaugurando el reino de Dios. Y esa copa que bebió, ese vino nuevo, es precisamente su pasión. El Evangelio nos presenta a Jesús que antes de ser glorificado debe pasar por la humillación de la cruz. En otras palabras, el cristiano tiene que seguir este itinerario que nos marca Jesús, que es entregar la vida, dar la vida en favor de otros, ¿no? Y con esto no estoy hablando solamente del martirio, a través de actos de servicio, de amor, a través de la generosidad, podemos dar también nuestra vida por el otro, en favor del otro. Nos enseña a acudir en oración al Padre en los momentos más difíciles y nos enseña a orar: Señor, yo quiero esto, pero más importante es que se cumpla tu voluntad. Participar del misterio pascual de Cristo incluye muchas veces el rechazo. El rechazo porque lamentablemente a veces las personas no entienden, vamos a decir, la voluntad de Dios, no entienden los designios de Dios. A veces nos manejamos en base a los criterios del mundo y no en base a los criterios del reino de Dios. Y esto creo que nosotros podemos verlo en la vida de los santos, ¿no? Muchos santos, por ser fieles al Evangelio, en muchas ocasiones se han quedado solos porque las personas que están a su alrededor no los entendían. El cristiano cumple con la voluntad del Padre por encima de sus intereses personales. ¿Sí? Ojo, con esto no quiero decir de que Dios no quiere que nosotros realicemos proyectos personales, pero en determinadas ocasiones, ¿sí?, a veces
un interés personal puede ser contrario a lo que realmente quiere Dios de nosotros. Y para eso es importante que el cristiano sepa discernir. Y la mejor manera de discernir es acudir en oración. Es la única manera, la oración. Dios no quiere que su hijo sufra o muera. O sea, la intención tampoco no es de que eh, el padre manda a su hijo a morir en la cruz. El mismo Evangelio de Juan dice que la voluntad de Dios es que todos tengan vida y vida en abundancia. Pero el mundo ha rechazado al Hijo. Y Jesús, como es obediente a la voluntad del Padre, que es que todos tengamos vida, Él sigue adelante con este proyecto. Por eso Él no rehúye a la cruz, porque para Él lo más importante es cumplir la voluntad de su Padre. Y es que todos nosotros, precisamente, tengamos vida. Es por eso que Dios convierte la muerte de Jesús en victoria. Por eso lo resucita. ¿Sí? Y esto es muy importante. Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Dios no quiere que su hijo sufra. Por eso Él lo resucita. Si Jesús fue crucificado, fue por el rechazo de los hombres. Fue porque las personas decidieron poner primero sus intereses personales que la voluntad de Dios. Por eso Jesús padeció en la cruz. Pero Dios, como Padre amoroso, no lo abandona, ¿no? Y lo resucita. Y es lo mismo que nos promete a nosotros, que no nos deja solos. Nos promete una vida resucitada. Espero que esta primera clase les haya servido de mucho, no solamente para entender el contexto de la institución de la Eucaristía o de este contexto de que Jesús es apresado en el marco de la traición de Judas o del rechazo de Pedro, sino ante todo es mostrarnos el camino que debe tener todo cristiano. Cumplir la voluntad del Padre, discernirlo en oración, porque lo importante es nosotros ser reflejos del reino de Dios en este mundo. ¿Sí? Jesús vino para anunciar el reino de Dios. ¿Y eso él cómo lo tradujo? Precisamente actuando en favor de los demás, en favor de los más pobres, de los enfermos. Ser cristiano implica seguir el camino de Jesús. Nos vemos en la siguiente clase.